Hola, soy Ana Gómez, soy artista visual mexicana y estoy muy contenta de formar parte de esta exposición Tradition Interrupted. Me invitaron a estar de manera presente, pero por razones personales no puedo estar allá. Está mi trabajo formando parte de la exposición y estoy muy contenta. Gracias a la galería y a Carrie Lederer por invitarme a formar parte de esta exposición. Y lo que me impulsó y emocionó de formar parte de la exposición es la manera en que se cuestiona esta posibilidad de seguir trabajando cosas contemporáneas utilizando técnicas que surgen de la tradición. En mi caso son piezas de cerámica donde se hace un cuestionamiento acerca de los hábitos alimenticios, pero también de las costumbres y de las tradiciones y de la manera incluso en que se trabaja el material y de cómo un contenedor o un objeto utilitario que puede ser cerámico puede también cuestionar maneras de relacionarnos con nuestro entorno y cuál es su papel en el mundo contemporáneo. Mi trabajo se caracteriza por hacer este juego de yuxtaposición entre elementos de la baja y la alta cultura, entre lo personal y lo social, entre lo íntimo del hogar y lo público en el espacio comercial, por ejemplo. Y con las piezas que presento aquí, que son Vitrina y Maruchan, hago una reflexión acerca de la manera en que nos relacionamos con los objetos, cómo estos nos definen y las problemáticas del mundo contemporáneo que tienen que ver con cuestiones que a mí me preocupan, como la producción industrial, la sobreproducción industrial, la generación de basura, el consumo, el desplazamiento de la cerámica por el plástico o de ciertos hábitos por nuevos hábitos, ¿no? Me interesa con mi trabajo cuestionar también esta idea falsa de progreso, donde se cree que tener acceso a ciertos productos o poder consumir ciertas marcas o ciertos productos son símbolo de estatus y de progreso y no necesariamente. Mi proceso de trabajo tiene que ver paralelamente con una parte que aborda lo técnico, ¿no? Sí me interesa la plástica, digamos, pero sobre todo la mayor parte de las veces parte de un cuestionamiento, un tema que me interesa, una investigación previa y eso me lleva a decidir qué material y de qué manera dicho material aporta la idea y me ayuda a concretar o a ser mucho más puntual o más potente la idea que quiero decir, ¿no? o que quiero ejecutar. En el caso de Desechables, donde tocaba temas que tienen que ver con la tradición, con la alimentación, con lo cotidiano, desde luego me parecía que el soporte cerámico, que por excelencia está ligado a la comida, era el mejor medio para hablar del tema. Y también porque yo llegué a la cerámica justamente cuando era estudiante de diseño y trabajaba hacía mis prácticas profesionales en una fábrica de loza. Entonces, en esa fábrica de loza, mientras diseñaba el estampado de las vajillas, me preguntaba de qué otra manera podía ser empleada la cerámica. Me parece que es un medio que estamos tan acostumbrados a él en lo cotidiano y que es
forma parte de nuestro día a día, que se nos olvida que tiene un propio carácter y que incluso es mucho más resistente y está mucho más vital de lo que creemos. O sea, siempre se asocia la cerámica como con un elemento de fragilidad. Y justo mi trabajo, desde lo matéricamente hablando, busca tensar estas ideas preconcebidas acerca del material. Entonces me pregunto de qué manera el material puede aportar a la estética contemporánea como un elemento que ha estado presente en la cultura del hombre desde tiempos ancestrales. O sea, las primeras vasijas de cerámica que se conocen son prehistóricas. Entonces, como hoy por hoy todavía puede ser un elemento creativamente interesante, es algo que me cuestiono también con este trabajo. Entonces, no quiere decir que no disfrute la experimentación con el material, que no experimente con él, pero cuando tengo un objetivo sobre algo que yo misma me estoy preguntando, lo que busco es que el material que utilice aporte a esa idea. Y ese es el caso de las piezas que presento ahora y que formaron parte de esta serie Desechables. El proyecto que estoy presentando forma parte de una serie que llamé Desechables y que tiene que ver con toda una investigación que hice a lo largo de 10 años, más o menos a partir del 2008, y concluyó en el 2018 con la última pieza de la serie, que se llamó Pandemia, y presenté en la Galería Blanco en Saltillo, Coahuila. Pero en esta ocasión estoy presentando dos de las piezas claves de esta serie Desechables. Una de ellas es la pieza Vitrina, que tiene que ver no solo con la revisión de la adquisición de nuevos hábitos alimenticios, sino también con la pregunta que a mí me surge de pensar o traer a la memoria esta vitrina que estaba en casa de mi abuela, donde ella guardaba y atesoraba ciertos elementos de vajilla o cristalería que estaban por siempre guardados ahí, nunca los utilizamos o ocasionalmente se llegaron a utilizar. Eran más bien objetos como heredados por su madre, y a su vez su madre los había heredado y se guardaban ahí como una especie de fetiche. Entonces a mí me llevó a preguntarme qué pondríamos nosotros ahora en esa vitrina, qué elementos son importantes para nosotros simbólicamente, y que me parece muy pertinente porque creo que hoy por hoy el estatus del objeto en relación a su función está totalmente sobrepasado. El objeto se ha convertido en un espejo de lo que somos, incluso en un fetiche de ciertos gustos o aspiraciones, y entonces en relación a eso, combinado con la cuestión alimenticia que estaba yo investigando en ese momento, y qué elementos podrían conjugar ambas intereses, fue que realicé esta pieza que titulé Vitrina. Con la pieza Maruchan lo que buscaba era evidenciar la adopción de nuevos hábitos alimenticios. México es una cultura donde la riqueza gastronómica y el peso no solo culinario, sino social y cultural que tiene la comida es muy importante. Y este se ha venido modificando a través del tiempo. Hemos adoptado nuevos hábitos alimenticios que van desde desplazar
el momento de convivio dentro del hogar, de comer en casa. La vida cotidiana nos impide incluso regresar a la hora de la comida, a sentarnos en familia y degustar. Y desde la antropología eso es muy interesante como punto de análisis, porque es justo en estos momentos de coincidencia familiar en el que se aprenden y se transmiten roles, y esto con la posibilidad ahora de no comer en casa, sino comer fuera, con el fast food, pues no solo nos afecta a nivel nutricional lo que estamos comiendo, sino que afecta incluso nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. Y uno de los elementos de más consumo en México inmediato son estas sopas ramen, que se llaman Maruchan, y que diariamente se consumen más de 5 millones. Entonces es un objeto que no es, digamos, tan saludable, sin embargo se eleva su estatus a un objeto de deseo, tanto por cuestiones prácticas como por cuestiones que tienen que ver con sentirse parte de, con imitar conductas. O sea, hay toda una serie de leyes inmersos en la manera en que consumimos y lo que consumimos, y me parecía que justo estas sopas Maruchan eran como un símbolo muy claro de todo eso. Creo que hoy por hoy la identidad está formada, es algo mutante y está formada por muchas capas, muchos layers que hablan del universo individual, del universo social, de las aspiraciones. Y en un mundo donde aparentemente todo está interconectado, pareciera que estas divisiones se diluyen, y por un lado sí es así, pero por otro lado como que eso también provoca que se recrudezcan o se evidencien más estas diferencias. Y en un país como el mío, donde subsisten al mismo tiempo elementos que nos hablan de una cultura propia, están compitiendo o están a la par de elementos que tienen que ver con una visión universal de ser o de actuar. Entonces me parece que es una contradicción, que todos estos elementos están en juego al mismo tiempo, y un poco es lo que busco evidenciar con mi trabajo, como todos estos layers, el dentro, el afuera, la baja y la alta cultura, lo utilitario y lo meramente artístico, todo es parte de lo mismo, y cómo se entretejen esta trama compleja del ser contemporáneo. Para realizar la pieza Maruchan, lo que hice fue retomar el empaque desechable y hacer una reproducción en cerámica. Hice 40 reproducciones y están decoradas tal cual como los empaques originales, con la diferencia de que estoy utilizando materiales cerámicos, y en este caso utilizo un barniz de oro para hacer la decoración, justamente también haciendo referencia con este tipo de objetos que mencionaba anteriormente en la pieza vitrina, en esos objetos que guardaba mi abuela y que eran como, que tenían toda esta decoración clásica de la cerámica, y que hablaba como de un lujo, el poder tener cierto tipo de vajilla decorada con ciertos elementos. Entonces me apropio de esos estilos de decoración que vienen del siglo XIX o del siglo XVIII,
y lo utilizo para hacer estas reproducciones de empaques desechables. En el caso de vitrina está conformada por distintos empaques y uno que está ahí es un kit conformado, un combo conformado por el empaque para hamburguesa, el empaque para papas fritas y el empaque para refresco, pero que ha sido reproducido en cerámica y decorado estilo Talavera. En ese caso en específico de la pieza de combo Talavera, pues tuve la colaboración de artesanos que se dedican a producir vajillas con este tipo de decorado. Entonces, en ese caso es mucho más evidente como un elemento tradicional que marca una manera de trabajar la cerámica en específico en México y que nos viene esa herencia de España, aunque este tipo de técnica ya está como más enfocada al estilo mexicano de hacer Talavera, pues está ahora decorando un elemento que tiene que ver con empaques de comida.